Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Tal cual le estaba pidiendo que encendieran las camaritas. Está bueno, pues yo estaba mirando un poquito las caras y viendo un poco las reacciones en un tema como este, resultan fundamentales. Bueno, la verdad es que el encuentro de la semana pasada fue sumamente motivador. Estuve leyendo los mensajes de ustedes en el chat. Y ahí me encantó, porque bueno, la veo Ivana, la estoy viendo, pero además de verla, la leí en el chat e incluso me encantó esta articulación, esta sinergia que se dio entre no sé si está Andreina, que preguntaba y que quería ejemplos y que yo por el apuro y por seguir dando los temas, a lo mejor no lo leí, y cómo Ivana de alguna manera fue sosteniendo ese intercambio, ¿no? Entonces digo, en temas como estos, donde lo que buscamos es la retroalimentación, donde buscamos de alguna manera acompañar al otro con una intención clara de favorecer la mejora del otro, me pareció genial. Y ahí tomo un poco lo que también estaba Fernando Modesto, que también evidentemente tiene conocimiento porque puso que el feedback es enriquecedor en las organizaciones y predispone a toda una organización en este sentido. Así que tomo esos comentarios que fueron haciendo para ir haciendo retroalimentación en este tema. Bueno, Ivana, genial esto de que es una herramienta poderosa el feedback, que puede transformar las dinámicas de los grupos de trabajo y mejorar el desempeño y el crear el ámbito laboral. Así que para todos, pero bueno, tomé algunos como ejemplos, pero sepan que los leí, que agradezco los comentarios que me parecieron súper oportunos y que realmente eso también a mí me motiva a seguir profundizando en este tema. Bueno, hoy vamos a seguir viendo cuestiones así importantes del feedback. Traje unos videitos de ejemplo, traje ejemplos escritos, porque a veces poder ver cómo se hace el feedback nos permite a nosotros también revisar nuestra propia práctica. Bueno, ¿estamos bien? Vamos a empezar entonces. Lo primero que... voy a compartir con ustedes. Ahí vamos. Es que este es el segundo encuentro y que retomando un poquito lo que ustedes preguntaban incluso en el chat, y es importante recordar para esta segunda parte, es que hay diferentes tipos de feedback y que los tipos están determinados, porque esos tipos están determinados por las funciones en las cuales uno, ¿para qué usa el feedback? ¿Cuál es la función del feedback? Bueno, justamente de acuerdo a la información que yo quiero brindar o a la retroalimentación que yo quiero hacer, voy a utilizar un feedback u otro, ¿sí? Entonces, justo ahí aparecía como la pregunta, ¿qué diferencia había entre un feedback positivo y un constructivo y un 360? Bueno, recordemos solo brevemente, ¿no? Estos aspectos específicos del desempeño. Si yo quiero reforzar o reconocer las acciones o los logros de una persona de mi equipo, voy a hacer un feedback positivo, ¿sí? Porque ahí yo reconozco y refuerzo esas acciones, esos logros, esos resultados. Ahí lo que quiero es aumento la autoestima, fomento el compromiso, su compromiso con el ámbito de trabajo. Lo importante es que no sea, lo dijimos la vez pasada, un elogio, sino que en realidad expreso ese elogio, pero no como una adulación que no nos gusta a ninguno, sino como realmente un reconocimiento. ¿Listo? ¿Feedback positivo estamos? Constructivo. Yo estoy muy conforme con ese colaborador, considero que es muy bueno haciendo su laburo, pero yo detecté un área de mejora y quiero modificarle o ayudarlo a que mejore en el desempeño, y entonces voy a que él preste atención y pueda desarrollar algunas competencias de mejora. Voy por el feedback constructivo, ¿sí? Para el progreso y la superación de esa persona. El 360, acuérdense,
lo que involucraba la participación de un feedback mucho más amplio, con otras fuentes de retroalimentación, no solo la mía, incluso la del propio involucrado, ¿no? Entonces, incluyo varias retroalimentaciones, una visión más integral, más global, más equilibrada, ¿sí? El correctivo, justamente cuando yo detecto algún error o algún comportamiento que no está siendo eficiente en ese grupo, voy por el correctivo. La idea es corregir justamente el curso, la orientación o acciones de esa persona. Entonces voy por ese feedback correctivo que ahora vamos a ver tips y recomendaciones para poder hacerlos. Y por último, el feedback podría ser formal o informal. Hablamos de los feedback formal, esos que son incluso las evaluaciones de desempeño, esas evaluaciones que muchas veces están estructuradas. Bueno, y las informales, que a lo mejor es que una interacción cotidiana, una intervención, un encuentro en el día con esa persona, mucho más informal, pero ambas, tanto la formal como la informal, recordemos que ese proceso comunicacional está puesto como fin la mejora del desempeño de los logros de las personas, ¿sí? Hecho este repaso rápido, y no sé si hay alguna duda, lo que te pido, Santi, si ves que hay alguna duda o alguna cosa que nos permita que tengamos que hacer stop, avísame y paro. Y en todo caso, comento en ese momento. Bueno, entonces, dicho esto, pasamos a algo que les decía, que había puesto Modesto, por ejemplo, Fernando Modesto, en el link la semana pasada, y que hablaba de esto, de cómo se enriquecen las organizaciones con el feedback, justamente, y cómo, de alguna manera, también sabemos que el feedback ayuda, es una herramienta poderosa para los líderes. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy liderar requiere, como una condición básica, tener una inteligencia emocional o capacidad de comprender y gestionar emociones que nos permita justamente interactuar en un círculo virtuoso, sinérgico, con las personas con las cuales lideramos o a las cuales lideramos. Entonces, una de las formas de mejorar nuestra inteligencia emocional como líderes es la retroalimentación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hago tanto foco en las emociones? Porque las emociones, ¿qué? ¿Qué nos brindan las emociones? A ver, cuéntenme en el chat. Ustedes seguro lo saben, pero digo, ¿por qué es tan importante y se habla tanto de la necesidad de poseer inteligencia emocional y gestionar las emociones? Perfecto, Cintia, porque las emociones nos dan información. Porque las emociones nos predisponen incluso para la acción. Acuérdense siempre que primero tenemos un pensamiento. Seguramente atrás de una emoción hay un pensamiento. Hay un pensamiento. Nos atraviesa una emoción y después se dispara la acción. Entonces, entender y gestionar las emociones de alguna manera nos permite eso. Reconocer, es un tablero como si fuera el tablero del auto, nos trae información, nos cuenta a nosotros sobre lo que está sucediendo, lo que nos pasa a nosotros en este momento. Nos permite predisponernos para ver cómo vamos a actuar. Después, de alguna manera, nos permite también conocer qué es posible para nosotros y qué no. ¿No? Porque si hay una situación que me trae una emoción de terrible angustia y desaliento, tal vez empiezo a darme cuenta que a lo mejor en esas reuniones o a esas situaciones yo no tengo que ir, porque a lo mejor me pone muy mal. Es decir, empieza a demostrarme también qué es posible y qué no es posible para nosotros. Los otros días leía que la inteligencia emocional nos permite y nos reconoce la capacidad, y leía exactamente esto, ¿no? De sentir, es decir, de detectar qué emoción me atraviesa. Somos seres que estamos atravesados permanentemente por una emoción. Entonces, reconocer que es constitutivo de nosotros nos permite entonces ser conscientes. Entonces, sentir la emoción nos permite entenderla, ¿no? Saber qué me está diciendo, qué me trae de información esa emoción. Gestionarla, porque yo no, o me toma la emoción y entonces hago un desastre como el fuego que se lleva todo puesto,
o yo la gestiono, ¿no? Como que soy la responsable y gestionadora de mi propia emoción. Y después porque me permite modificar estados emocionales. El estado emocional tiene una intensidad mucho más baja que la emoción en sí misma, pero que de alguna manera, si yo estoy en un estado emocional triste, los otros días hicimos el ejemplo, yo estoy en un estado emocional triste y una reunión se cancela, seguramente mi enojo, mi tristeza va a ser mayor que otro que está en un estado emocional alegre, ¿no? Entonces, bueno, reconocer que esos estados emocionales tienen una intensidad más baja, pero están presentes permanentemente, nos permite también entender y autorreflexionar y autoconocernos aún más. De ahí la importancia, como dice Felisa, de autoconocimiento, de autogestión, exactamente. Entonces, esta herramienta de la retroalimentación, diríamos, favorece aún más el liderazgo. Y en esa retroalimentación, concretamente, ¿en qué ayuda a los líderes esa retroalimentación? Y vamos a ver eso. Les permite identificar fortalezas y debilidades. Ustedes acuérdense que siempre vamos a dar, o lo que queremos dar, es una devolución, una evaluación lo más objetiva, clara, honesta de las áreas de mejora o de las oportunidades que se les presentan a nuestros liderados, o a nuestros empleados, o a nuestros colaboradores. Además, nos permite que ajustemos las acciones y las estrategias, porque lógico, si yo quiero que esta persona progrese y lo que intento es mejorar sus resultados, tengo que de alguna manera favorecer cómo va a ser él esos cambios. ¿Qué creo yo que puede ser una estrategia que lo favorezca o lo ayude a hacer esos cambios? También les permite aprender a los líderes de sus errores y de sus éxitos. Acuérdense que la semana pasada vimos que la cultura del aprendizaje es tener esa actitud de aprendiz donde yo de alguna manera también aprendo, también no, y muchas veces aprendo mucho de los errores que cometo. Siempre que me permita aprender de esos errores, utilizar la experiencia y avanzar o mejorar o corregir o rectificar. Entonces nos permite a nosotros este feedback, corregir esos errores y encaminarnos hacia el éxito. Y otra de las cosas es que, lógico, en el feedback también puedo mejorar las relaciones con mis colaboradores, siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando aparezca un feedback respetuoso, un feedback que favorezca lo humanizante, que permita la cooperación y la colaboración. ¿Y cuándo surge la colaboración? Cuando yo al otro, en un espacio justamente de feedback o de retroalimentación, le reconozco su calidad de legítimo otro, ¿no? Lo legitimo por quién es, no por lo que tenga, sino por quién es, ¿sí? Por lo que es, no por lo que hace o por lo que tiene, sino por lo que es. Entonces, partimos de la base de un reconocimiento de un legítimo otro, ¿sí? Eso me permite construir confianza, me permite construir espacios de cooperación. Bueno, entonces dijimos que el feedback, ¿se acuerdan? Dijimos que es un proceso que proporciona información clara y concreta a una persona sobre su desempeño o sobre su conducta, ¿sí? ¿Con el propósito de qué? De mejorarla. Siempre la intención tiene que estar clara. Es la intención de mejorarla o de avanzar. Entonces, ¿es una comunicación bidireccional? Sí, es una comunicación bidireccional como un proceso comunicacional, que puede ser tanto verbal como escrita y en el que lo fundamental es que haya observaciones concretas y objetivas. Ahora vamos a profundizar un poco en esto. Esto implica que entonces hay una interacción continua. Acuérdense, entre un emisor y un receptor, que es la base del proceso comunicacional. En un proceso comunicacional tenemos un emisor y un receptor, una retroalimentación. ¿Quién determina cuando se inicia el proceso comunicacional? ¿Quién determina el contenido del mensaje? Cuéntenme, ahí miro el chat. ¿Quién determina el contenido del mensaje? El receptor, bien Alejandro, el receptor. Y después dice Celina, ambos también está bien, porque como es una retroalimentación, después empiezan a ser emisores y receptores mutuamente.
porque aparece ese proceso de feedback o de retroalimentación. Pero inicialmente, cuando empezamos, si yo le digo, hola, ¿cómo estás? O qué bueno el clima el día de hoy, si el receptor me dice, ay, hace un calor bárbaro, tengo que pensar que no me estoy comunicando bien, porque el contenido lo pone en esa primera interacción el receptor. Entonces les decía, es un proceso de interacción entre emisor y receptor en el que se retroalimentan y en el que tenemos que estar permanentemente atentos a esas interacciones. ¿Por qué estar atentos? Porque justamente de esas interacciones es de donde aparece la oportunidad de crear confianza, de generar, estar abiertos a dar feedback y a recibirlo. ¿No? Más allá de que lo acepte o no, después vamos a ver, pero lo importante es que en esas primeras instancias aparece esta construcción de confianza, de cooperación y esta disposición a dar y a recibir que permite que la retroalimentación sea entonces eficaz. Seguimos. Entonces, muchas veces nos pasa que en las retroalimentaciones, vamos a ver que también lo hablamos la semana pasada, puede ser multidireccional. ¿Qué quiere decir multidireccional? Que puede ser un feedback entre pares, como también entre superiores y dependientes. Lo importante es que entonces ahí aparece esa retroalimentación multidireccional. Acuérdense, como decíamos, lo del 360, que incluye varias fuentes, inclusive al propio destinatario de ese feedback. Cuando se vaya a dar esa retroalimentación, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Lo principal, los motivos y el propósito. Es decir, como les decía recién, la intención tiene que ser clara. De acuerdo al propósito que tengo para dar ese feedback, vamos a ver el tono y la forma, ¿no? Desde ya. Lo que no podemos hacer nunca, ¿se acuerdan la semana pasada? Cerramos con lo que nunca debería ser un feedback, que es esa intención de dañar, de humillar, de denostar, ¿no? Entonces, con el tono y con la forma de la comunicación para que podamos alcanzar esos objetivos y esos acuerdos de mejora que nos proponemos. Y sabemos que sí es importante entonces que si yo, como dijimos, como empezamos, que si yo quiero elogiar y reconocer a alguien, voy por un feedback positivo, que el feedback constructivo Raquel, no se te escucha, ¿eh? Se te escucha todo cortado. A ver. A ver, ahora. No, siguen, sí, a veces se entrecorta. Bueno, ahora sí, bueno, a lo mejor fue un ratito, miremos si sigue y si no me cambio de lugar. Ahí va perfecto. Bueno, vamos. Entonces les decía, revisemos el tiempo y el lugar, fundamental. Yo no lo puedo hacer en un pasillo, no lo puedo hacer en un lugar donde la persona se sienta insegura, inestable, observada. Tenemos que revisar las habilidades comunicacionales para abrirnos al diálogo. ¿Qué quiere decir de esto? Y quiere decir de alguna manera lo que decía recién, si yo a la persona la recibo con un cafecito, con un caramelo, con un ámbito más amigable, seguramente ya entramos en el desarrollo de habilidades conversacionales a generar ese espacio de diálogo, ¿sí? La retroalimentación debe ser con regularidad, día a día, no es que me acordé a fin de año y entonces en ese momento te doy una retroalimentación y la retroalimentación encima que te doy es correctiva. Digo, si hay algo para modificar, tengo que hacerlo y lo vamos a ver en el plazo más corto y en la mejor oportunidad para que justamente optimizar el recurso tiempo, ¿no? Para que la persona pueda entrar en ese proceso de mejora. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, entonces,
Los elementos para tener en cuenta, si yo tengo, como decíamos recién, un lugar y un momento oportuno para hacer esta retroalimentación, entonces la retroalimentación en sí es un proceso. Es un proceso que va a tener fases. Y en esas fases, lo primero que tenemos que ver es esta primera de observación, donde yo lo que tengo que analizar son comportamientos, desempeños o acciones concretas, no lo creí ver, me pareció que dijiste, no. Por eso es fundamental la observación para analizar esos comportamientos, esas acciones o ese desempeño o actividad o comportamiento que detecté. Hay una etapa de preparación, digo, bueno, ¿cómo voy a encarar el feedback? ¿De qué manera lo voy a hacer constructivamente sin caer en críticas? Más bien guiando al individuo al objetivo que quiero, que es la mejora. Entonces, ¿cómo me preparo para hacerlo? Tercero, ¿cómo lo entrego a ese feedback? ¿Lo hago en un entorno adecuado, con una actitud empática? Esto que les decía, ¿por qué creen que los mediadores muchas veces invitamos a una sala de mediación y convidamos un café? O a veces hacemos el ofrecimiento de un caramelo. Porque es todo un reforzamiento simbólico de un espacio adecuado, de una actitud de servicio, de estar a disposición del otro, ¿no? De hablar con calma. Entonces la entrega tiene que estar en un entorno adecuado y con una actitud empática. Y un seguimiento, porque si yo le quiero brindar apoyo a una persona y quiero que esta persona pueda ir sorteando esas barreras hacia la mejora, tengo que acompañar a esa persona. Entonces, ver cómo voy marcando, señalando los éxitos, los esfuerzos que eso requiere. Entonces, acuérdense, es un proceso. Y en ese proceso requieren esas fases que acabamos de ver. Hay un modelo en las empresas que suele utilizarse y que también se puede adaptar a las organizaciones, que es un modelo para dar este feedback efectivo y que está basado en 3 dimensiones. Habla de la situación, del comportamiento y del impacto, ¿no? ¿Qué quiere decir de eso? Y la situación es describir en forma concreta y específica la situación en la que ocurrió ese comportamiento o esa actitud o esa situación que a lo mejor estoy detectando que no es la mejor para el desarrollo de esta persona. Después, el comportamiento tiene que ser acciones observables. Ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿no? No es el ser de la persona, es el hacer. Hay un comportamiento, alguna actitud que tiene que ser comprobable. Después el impacto es el resultado que tiene, justamente el peso, el impacto que tuvo ese comportamiento, ese desempeño, ese resultado en mí o en otro de los colaboradores. También lo vamos a ver ahora. Ahora les voy a ofrecer que vamos a poner un videíto, vamos a compartir un videíto. A lo mejor la vieron ya esta película, son unos minutitos nada más, pero vamos a ver una situación de feedback entre pares, originado por una devolución o un feedback de unos superiores. Esto evidentemente es un emprendimiento, es una startup. Ella, la persona que van a ver que recibe el feedback, es la creadora, ¿no? La emprendedora y la creadora de esa idea magnífica. Pero bueno, van a ver ahora qué pasa. Los que financian esa startup consideran que hay que hacer un cambio. Entonces, le van a indicar a ella justamente un ámbito de mejora. Vamos a ver cómo se hace, de qué manera, y ustedes en todo caso después me dirán cómo percibieron ese feedback, ¿sí? Entonces, dejo de compartir acá y paso a ver la película. Estén atentos a la lectura y si vemos que es necesario volver a pasar, como son unos minutitos, lo volvemos a pasar. They would like us to consider the possibility, okay, of meeting with some potential CEOs. Wow. I did not see that coming.
But why? Am I too inexperienced in running a business? I didn't go to Harvard. My methods aren't by the book. I mean, isn't that how we got here? Really? I need adult supervision? Could we be doing better? We hit our 5-year goal in 9 months. Exactly. Jules, we can't keep up with our own success. You know that. You're an hour late to every meeting. We have a name for it. Jules Standard Time. And look, I get it. There's only so many hours in the day. We're all playing catch up. Our tech guys work until 2, 3 in the morning. Customer service is slammed. We're running out of inventory. We've got shipping issues and programming problems. And the bigger we get, the more complicated it's going to get. But isn't this what a startup is? What? Say it. What is everyone so worried about? That it's all going too fast and it could get away from us. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. That's all. Just free you up to do what you do great. You come up with the ideas and let somebody else make the trains run on time. But Cameron, this new person, they are going to want to do things their way. Technically be my boss. I mean, how can I do what I do if I have to report to someone else, run every idea I have by this person? And can you see that working? Guild Group brought in a CEO. How are they doing? I mean, give me CEO lessons, you know? Excuse me. ¿Lo vieron bien? ¿Se pudo ver bien el feedback? ¿Estamos bien? A ver si... Sí, perfecto. Sí, da muchos ejemplos de feedback, efectivamente. Bueno, alguien que brevemente me pueda decir qué tipo de feedback es y qué vieron y qué de la teoría, de toda la teoría que vimos, la vieron aplicado a estos minutitos de película. Bueno, Celina, no sé si es un feedback correctivo. En realidad es un feedback positivo y constructivo. Ahí, como dice Nadia, está. Es un feedback constructivo. Fíjense que él lo que le dice es que les va bárbaro. Es decir, en 9 meses consiguieron lo que ellos esperaban lograr en 5 años. Fíjense que es sumamente positivo el feedback. El tema es que encontraron situaciones que hay que mejorar, porque ahí si no se mejoran, efectivamente va a haber problemas. Entonces, es un feedback positivo y constructivo, aporta la mejora. Y ¿dónde ven la mejora? En la necesidad de incorporar un CEO, ¿no? Entonces, ahí dice Florencia, gestiona muy bien las emociones. Ella, y hasta mismo una técnica, aunque ella en ese momento se emocione y lagrimee porque hay un tema personal que le está costando, lo siente como un hijo ese proyecto, fíjense que en ningún momento hay un desbalance emocional en términos de que surja enojo, ira, no, se mantiene en un clima de gestión emocional muy positivo, más allá de que pueda airear emociones. En estas reuniones no le tengamos miedo a que una persona llore o que una situación pueda atravesarnos una emoción que a lo mejor no sea la más la más efectiva para nosotros, porque es displacentera a lo mejor ver llorar a alguien. Pero esa persona en ese momento necesita gestionar o airear esa emoción. Entonces está bueno, como dadores de feedback o como en ese vínculo de interacción, poder permitir esa aireación de emoción y seguir con ese tono emocional constructivo que se ve en ese encuentro. Sí, Daniel dice, sin embargo, critica el comportamiento. Más que criticar el comportamiento, sí, le menciona tips en los que habría que mejorar. Es decir, justamente le menciona
que a lo mejor se atrasan en la entrega, que las horas a lo mejor no le alcanzan, pero tiene que ver con justamente ámbitos de mejora, lugares donde algo se puede mejorar, pero le reconocen un éxito genial de esa organización. Bueno, ¿seguimos? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Le dijo que llegaba tarde, pero habían sido exitosos. Claro, como diciendo que ella a lo mejor se queda de noche, tarde, y arranca más tarde y todo el resto se tiene que acomodar. Bueno, muchas veces, ¿cuántas veces nos pasa a todos nosotros que las interacciones muchas veces están mediadas por los problemas de horarios, por los problemas de acceso? Y bueno, es importante reconocerlos y es valioso justamente ponernos frente al problema y ver cómo se soluciona, ¿no? Bueno, entonces, en esta lógica de ver aplicado, porque a veces a uno le cuesta mucho como, sí, calidad del ser y no del hacer. Bueno, en esta lógica, y estábamos ya en la peli, vamos a ver que, como decíamos recién, fíjense que aún siendo un feedback constructivo, él tiene que enfrentar dificultades y tiene que desarrollar estrategias, tiene que enfrentar la dificultad que para ella ese emprendimiento es un hijo, está afectivamente muy conectada y es una parte muy importante de ella. Entonces, ahí hay que armar estrategias para hacer ese feedback efectivo, para superar esas dificultades. Entonces, ¿cómo hacemos? Y fíjense, la recomendación de la teoría es enfocarse en comportamientos específicos, el horario, la entrega, el stock, ¿no? Y enmarcar ese feedback en términos de impacto y de resultado, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el resto del equipo? Cómo de alguna manera entonces en algún momento van a tener una situación de embudo. Utilizar un tono y un lenguaje constructivo. Fíjense que el tono y el lenguaje que nosotros vimos es así porque no hiere sentimientos. Ella llora porque, bueno, porque quiere ser la CEO, porque quiere no depender de alguien, por algo que le están planteando, pero hay un tono muy constructivo. Él equilibra ahí el feedback positivo, el reconocimiento y el elogio hacia lo de ella y lo constructivo respecto de lo que hay que mejorar y el compromiso en esos cambios, ¿no? Entonces, después que utilizamos estas diríamos, herramientas o estrategias para hacer un feedback, nosotros siempre tenemos que apelar a esa escucha activa, a esa empatía y esa comunicación asertiva para detectar qué, para detectar las verdaderas razones de ese comportamiento. Tal vez lo que está pasando ahí es que ella tiene un compromiso tan grande con ese emprendimiento que le pone mucha más energía que la que podría llevar cualquier otro tipo de emprendimiento. Entonces, bueno, detectar cuáles son las razones que hay detrás de este comportamiento. Bueno, y acá, cuando hacemos, para hacer estos feedback, la verdad que uno requiere entrenarse y requiere el manejo de herramientas. Sí o sí, no es que uno nació con estas condiciones y cualquiera de nosotros hoy vio luz, entró. No. A hacer feedback y a recibir feedback se aprende en términos de el desarrollo de competencias y de habilidades comunicacionales, conversacionales, de manejo de las mal llamadas herramientas blandas. Entonces, esas habilidades que necesitamos para dar y para recibir feedback tienen que ver con una escucha activa. Y ahí, ahora sí, después Santi, termino de hablar esto y vamos a ver un videíto chiquito de lo que significa no solo la escucha activa, sino el desarrollar empatía y comprensión emocional, ¿no? Es decir, cómo presto atención con todos mis sentidos, con la vista, con el oído, con el olfato, con todos mis sentidos. Presto atención, escucho, como dicen los japoneses, con el corazón, ¿no? Y entonces hago preguntas para clarificar, hago parafraseo para ver si entendí lo que el mensaje, si el mensaje es igual que el que dio el emisor. Después, en esta comprensión emocional, es comprender los sentimientos. Porque nosotros recién vimos, ella lloraba, pero ella no lloraba
digo, en términos de a lo mejor por una situación trágica. No, ella lloraba porque efectivamente se vio comprometida emocionalmente y el hecho de esa noticia le despertó la emoción de estar a lo mejor angustiada. Pero bueno, es bueno comprender emocionalmente lo que siente el otro. Esta comunicación asertiva y no violenta, que lo que apunta justamente es que las personas no se pongan en situación defensiva, sino a la inversa, ¿no? Poder ser claros y directos, como el muchacho con ella. Y un fomento de autorreflexión y aprendizaje. Yo no seguí la escena de la película porque, bueno, ahí hay un tema con un saco, pero ese feedback se termina cuando él le dice, bueno, vamos a empezar juntos a buscar, a ver quién puede ser el CEO, ¿no? Entonces, el momento de autorreflexión y de aprendizaje, más allá de que después, bueno, la película finalmente no terminan contratando al CEO, pero a lo que vamos es que son espacios para que se pueda generar un pensamiento crítico. Bueno, y acá sí le pido, paro de compartir, porque generalmente hablamos mucho de escucha, de rapport, de comprensión emocional, hablamos un montón, pero a mí me gustaría que vieran estos minutitos y que me mostraran o que alguno me compartiera qué es lo que vieron como positivo, qué es comprensión emocional y qué no, que está clarísimo ahí. Santi, ¿lo pones vos? Ahí se ve. Decime si se escucha. Tenemos que llegar a esa estación. Hecho, por aquí, pasando el castillo de galletas. ¡Eh! ¡Qué raro! El castillo de galletas estaba por aquí porque se lo han llevado. ¿Pero qué? Habría jurado que la montaña del pony estaba aquí mismo. ¿Qué está pasando? Ah, vale, oye, ¡Ah! tenemos que ¡El mundo de princesas! ¡No! ¡El salón de la fama de los peluches! ¡Ah! ¡Mi cohete! ¡Esperad! Riley y yo seguimos usándolo. Todavía le queda potencia de canto. Si tú quieres despegar. ¡No! 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 ¡No podéis tirar mi cohete al vertedero! ¡Riley y yo volveremos a la luna! Riley no puede estar harta de mí. Todo saldrá bien. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. ¿Por dónde está la estación? Tenía todo el viaje planeado. ¿Quién tiene cosquillas, Seguro que por aquí tienes cosquillas. ¡Bim Bom! ¡Fíjate! ¡Oh! ¡Un juego, Diver! Tú apuntas hacia la estación y nos vamos allí todos juntos. ¿A qué es, Diver? ¡Venga, vamos a la estación! Siento mucho lo de tu cohete. Te han quitado algo que adorabas y se ha ido para siempre. Tristeza. No le hagas sentir peor. Lo siento. Es lo único que me quedaba de Riley. Seguro que vivíais grandes aventuras. Oh, eran maravillosas. Una vez viajamos en el tiempo y desayunamos 2 veces aquel día. ¡Tristeza! Suena increíble. Seguro que a Riley le gustó. Ya lo creo. Éramos súper amigos. Sí. Qué triste. Pero... ¡Ah! Ya estoy bien. Venga, la estación está por ahí. ¿Cómo has hecho eso? Pues no lo sé. Él estaba triste y he escuchado lo que... ¡Ahí está el tren! ¿Quién hizo escucha activa y comprensión emocional? ¿Qué personaje hizo escucha activa y comprensión emocional? Ay, esperen que no estoy mirando el chat. No, no abrí el chat. Ay, no veo. Ay.
Cuéntenme quién hizo la tristeza, lógico. La única que hizo escucha y comprensión emocional es el personaje de la tristeza. Y tanta escucha y comprensión emocional y empatía hizo con la persona que el personaje pudo transitar la emoción y salir adelante, ¿no? Y plantear, bueno, ahí está el tren. Fíjense que la alegría cortaba la emoción, cortaba, la interrumpía, la evitaba de alguna manera, no quería que se aireara esa emoción, no legitimó la emoción. Y no lograba arrancar, que esa persona pudiera pensar en cómo salían. Entonces, muchas veces lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, es que cuando tenemos enfrente un ser humano que está atravesando una situación emocional, muchas veces nosotros queremos cortar, interrumpir, tapar, pensando que si no libera esa emoción, vamos a estar mejor. Y justamente a muchas veces se le escucha, esa escucha de corazón, con todos los sentidos, respetuosa, silenciosa, ese estar, el hacerle ver al otro que uno está y empatiza con la situación. Imagino que estás triste, imagino que es doloroso, qué bueno, pero y legitima la emoción, pero también qué lindos recuerdos, ¿no? Ese empatizar y esa comprensión emocional es la que permite que el otro rápidamente pueda cambiar de escenario y avanzar. Bueno, me pareció importante compartirlo porque muchas veces hablamos de esas habilidades, pero pocas veces las podemos ver tan tangiblemente como en unos videos y además esto cuando lo vemos y lo cruzamos por nuestro cuerpo es donde más posibilidades tenemos de cambiar nuestros propios comportamientos, ¿no? Entonces de eso estamos hablando. En esa línea, entonces, de habilidades para dar y para recibir feedback, y en esta lógica de lo que vimos, voy a mostrarles dos casos prácticos muy sencillos de cómo se hace un feedback para que sea estratégico y constructivo, y para que de alguna manera vean los objetivos claros que son el desempeño, la productividad, el clima laboral, como hablamos hoy, ¿no? Entonces, bueno, ahí si alguien quiere leer y si no lo leo yo, ¿alguien quiere leerlo? Santi, ¿quieres leerlo o lo leo yo? Bueno, Sí, el vaya, si- primero, como lo tienen ahí, está apuntado al desarrollo, al desempeño, perdón, al desempeño de la persona. Entonces dice, fíjense que el que da el feedback dice, siempre te has caracterizado por ser un gran empleado, empieza desde lo positivo, lo cual se ve reflejado en la calidad de tu trabajo. Sin embargo, he notado que tu desempeño ha disminuido un poco durante las últimas semanas. Como verdaderamente te valoro o te valoramos, quería que habláramos y me contaras si tal vez está sucediendo algo. Como diciendo, si está sucediendo algo, es lógico que vos estas semanas estés disminuyendo tu desempeño. Entonces le abre la puerta a, ¿está sucediendo algo? También aprovecho para ofrecerte mi ayuda en caso de que lo necesites. Me encantaría ayudarte a volver a estar 100%. Caso concreto entonces de un feedback constructivo positivo, es decir, feedback eficiente, porque lo que busca es en el propósito la mejora en términos de desempeño. Segundo ejemplo, eres una parte fundamental del equipo y estamos muy felices de tenerte con nosotros, pero hemos notado que no has participado en las últimas reuniones o actividades del team building últimamente. Quisiera saber si existe algún problema con el trabajo o con el equipo con el que podamos ayudarte. Pienso que si participas más, tu relación con el equipo mejorará. Me gustó introducirlos porque vuelvo a decirles, muchas veces nos quedamos con la teoría y con las construcciones teóricas que son como entelequias, pero después lo más difícil es bajarlo a la práctica. ¿Cómo hacemos el feedback? ¿A qué apelamos?
Estos tips que nos da Raquel, estas recomendaciones que estamos viendo hoy, ¿cómo las ponemos en práctica? Bueno, acá ya vieron cómo las ponemos en práctica. Señala algo de lo positivo, después manifiesta algo, algún punto de mejora con actitudes concretas y claras, cuál es el fin buscado y de qué manera le ofrezco ayuda, acompañamiento para que esto se logre. ¿Sí? Y la posibilidad de que el otro me dé su visión respecto de lo que le estoy planteando. Entonces, las razones por las que ese feedback es constructivo, como decían ustedes y vimos en la película, es porque motiva a los colaboradores, ¿no? Cuando le reconocemos la labor, cuando destacamos los logros, la gente se motiva, todos los seres humanos nos motivamos. Porque además elevamos el desempeño, porque lógico, si hay indicadores de desempeño, che, logramos esto que esperábamos en 5 años, en 9 meses, fíjense si hay indicadores de desempeño, individual y grupal. No obstante, vemos que si vamos a este ritmo, vamos a llegar a una situación de embudo. Entonces, eleva el desempeño. Genera ambiente positivo, y sí, porque abre un canal de confianza y porque las personas se sienten respetadas. Ayuda al aprendizaje y al desarrollo profesional, permite que todos mejoren, aprendan más. Fíjense que ella dice, no me podés contratar, enseñar o hacer un curso para que yo aprenda a ser CEO. Incluso ella se anima hasta someterse a un programa de desarrollo personal. Establece procesos de mejora continua, ¿no? Entonces ahí cómo corregir el rumbo y cómo generar esos procesos virtuosos que se necesitan para seguir en mejora. Mayor comunicación, ¿no? Porque hay un canal abierto, porque hay confianza y un canal que ya está dispuesto a trabajar en esa lógica de sinceramiento entre los colaboradores. ¿Y por qué? Porque aumenta la tasa de retención de talentos. Si hay una organización que motiva, que eleva el desempeño, que genera un clima positivo, que hay diálogo, que hay confianza y que hay mejora continua, y es obvio que va a venir la retención de talentos. Y a la inversa, cuando no hay estas cosas, los talentos rápidamente huyen a otros lados. Bueno, 5 recomendaciones para hacer feedback positivo. Si usted tiene que hacer un feedback positivo sencillo, que decíamos, de reconocimiento, de elogio, enfóquese en el objetivo, ¿no? No vaya a charlas largas y... no. ¿Qué quiero resaltar de esa persona? ¿No? Esto, te valoramos un montón, sos un tipo que rendís bárbaro. Bueno, valorar lo que queremos resaltar. Destacar las cualidades. No sé, sos colaborativo, siempre buena onda, mejorás el clima con tu puntualidad y con tu cumplimiento, no sé, destacar cualidades. Hablar del desempeño, ¿no? Sos muy bueno haciendo esto, no obstante vimos que el desarrollo en estas últimas semanas, entonces habla de desempeño de una persona. Expresar un halago y una oportunidad, ¿no? Qué bueno, sos tan bueno haciendo esto, no obstante, la empresa va a crecer y vos seguramente también en este desarrollo. Evitar las exageraciones, ¿no? Todos los seres humanos nos damos cuenta cuando es un teatro y no un reconocimiento. 5 recomendaciones para dar un feedback cuando es negativo, cuando no es positivo. Algo que, acuérdense que tenemos que corregir o rectificar o una conducta que a lo mejor no es la deseable en función de un objetivo que es el de mejora. Ahí ser empático, ¿no? Esto que veíamos recién en la peli en la segunda. Un trato humano. Y marcar con honestidad, con sinceridad, lo que uno, cuidando las palabras, ¿no? No hace falta ser cruel, sino uno puede ser cuidadoso con las palabras. Aplicar la técnica del sándwich es esto de, primero arranco, abro el espacio de diálogo con el reconocimiento de esa persona y después, en todo caso, avanzo sobre lo que quiero modificar. Separo lo personal de lo profesional. ¿Qué quiere decir? Hay una regla básica de Harvard que dice suave con las personas, duro con el problema. Lo que yo quiero modificar es un problema, es una situación, pero no quiero afectar a la persona. Entonces voy a tratar de ser lo más cuidadoso con lo personal
y voy a afectar, sí voy a ser duro con el problema, como lo vieron en el video del pasante. Le reconocen, la valoran, la aprecian un montón, pero tienen un problema y entonces tienen que resolver ese problema. Y es que si siguen creciendo de esa manera, seguramente van a estallar. Entonces, separar la persona del problema. A veces usar historias que ejemplifiquen y se lo dicen. Fíjense que en el ejemplo también le mencionan otra startup que también tuvieron que recurrir a otro CEO para cambiar ese problema de funcionamiento, ¿no? De operatoria. Entonces, a veces usar historias o ejemplos ayuda. Ahora, si vamos a dar un feedback constructivo, hay 6 tips que deberíamos tomar en cuenta. Y ahí vamos a ver, buscar el momento y lugar adecuado, ¿no? Lo mismo ella, fíjense cómo ella se siente alterada cuando entra el pasante, ¿no? Cuando alguien irrumpe en la sala, porque habían generado un espacio cuidadoso, de mucha confianza, de intimidad entre ellos, donde ella se permite incluso llorar, y se ve altamente afectada cuando alguien irrumpe. Entonces, buscar el momento y el lugar adecuado, silencioso, tranquilo, para que las personas puedan estar más receptivas y puedan estar menos a la defensiva y más colaborativas. Centrarse en el problema, entonces tener en cuenta siempre eso, de separar la persona, no es qué hace la persona, no es qué es la persona, sino lo que hace. Si nosotros vamos a estar encaminados a ver o a revisar lo que hace, no su legítimo ser. Ser específico y no generalizar, conductas concretas, la hora en que llegás, los envíos, cómo se manejan, las reuniones cuando se hacen, ¿no? Específico y no generalizaciones. Hacerlo en forma positiva, destacando los aciertos, ¿no? Las áreas de mejora. Sin vos, le dicen, vos sos una genia, sos una star, dedicate a las ideas y que otro ejecute, ¿no? Fíjense cómo se lo hacen de manera positiva. Prioriza la comunicación clara y constante, ¿no? Y ahí fijar objetivos SMART, medibles, específicos, realizables en tiempo y en forma. Y escuchar lo que la otra parte tiene que decir. No es lo mismo que ella haya podido decir, no, ¿cómo voy a hacer si tengo una persona que va a dirigir todos mis pasos? Enseñame, prepárame. Aquella no le hubieran dado opción de contestar ni espacio de diálogo para volcar sus inquietudes o necesidades. Para ir cerrando, porque estamos en hora, pero vamos a tomarnos unos minutitos más si me bancan, para ir cerrando, sabemos que para la implementación del feedback siempre fomenta en una organización la cultura del aprendizaje y la mejora. Y donde la retroalimentación, como decían ustedes, incluso en la reunión, en el encuentro anterior, la retroalimentación es un pilar fundamental para el crecimiento y la innovación. Lo que pasa es que nunca se va a dar crecimiento e innovación en organizaciones que no digamos, que no legitimen la cultura del aprendizaje, porque si frente a cada error va a haber castigo, ¿cómo se va a incorporar la innovación y el crecimiento? Entonces, van de la mano la posibilidad de la retroalimentación positiva con la posibilidad de esta cultura de aprendizaje y esta motivación hacia el crecimiento. Mejores prácticas y dice, hay pasos a seguir justamente, cualquier organización que quiere generar un sistema de feedback tiene que generar una estructura, un proceso, un marco, como lo va a hacer. Y vamos a ver rápidamente pasos. La idea es, prepararse con antelación, ¿no? Yo tengo que saber de qué comportamiento quiero hablar, cuál es el propósito de la reunión. Me preparo, no voy así como, llegada el momento veo qué voy a decir. Error, no permitible. Concertar la reunión, organizarla con tiempo. Entonces, incluso cuando decimos tener en cuidado con el lenguaje, si yo le quiero decir, no es lo mismo que yo le diga a una persona, tenemos que hablar de tu rendimiento, que a lo mejor le genera ansiedad a la persona, a que yo le diga, che, tengo algunas ideas que me gustaría compartir con vos porque sé que seguramente te van a aportar algo, ¿no? Entonces, concertar la reunión,
ofrecer una introducción empática, ¿no? Quiero que tengas éxito, por lo cual ya sé que hay comentarios muy buenos sobre vos, pero bueno, veamos qué pasa con esto, ¿no? Entonces, una introducción empática. Describir el comportamiento, otra vez, comportamiento observable, no lo que yo desde mi subjetividad, Raquel entendió, percibió, le pareció, no, no, no. Me di cuenta, no sé, un ejemplo sería, me di cuenta que interrumpías a Jorge y desechabas sus ideas en la reunión. No es lo mismo decir eso, me di cuenta que a lo mejor interrumpías a Jorge y no tomabas en cuenta sus observaciones, no es lo mismo que decir, te pasaste la reunión interrumpiendo, ¿no? Entonces, digo, hay una diferencia abismal. Entonces, describamos el comportamiento con empatía y con comprensión emocional. Compartir el impacto del comportamiento. Cuando vos hablabas por encima de Jorge, yo vi que el equipo se perdía y no seguía la hilación del tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos compartiendo el impacto del comportamiento, no estamos emitiendo un juicio de valor o una crítica sobre lo que la persona está haciendo. Ofrezca sugerencias. Si te parece, la próxima vez que tengamos una reunión de equipo y pase esto, hagamos una columna izquierda, cada uno va anotando y al final lo vemos, ¿no? Ofrecer sugerencias. Acuerde los pasos. ¿De qué manera vamos a hacer este cambio? ¿Cómo te parece? ¿De qué manera querés que lo hagamos? Lo hablamos en la próxima reunión. Acordar los pasos para hacerlo. Y no olvidarnos siempre de dar gracias, pero de dar gracias no como un enlatado o como un comportamiento social, sino dar gracias de la posibilidad de estar con otro ser humano, compartiendo un espacio de diálogo respetuoso, legitimante, que apuesta a la mejoría, a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Eso es lo que uno debería agradecer y por lo cual estar muy agradecido cuando otros nos ofrecen esas posibilidades. Bueno, hasta acá llegamos. Me gustaría solo antes de cerrar, que me dijeran qué se llevan, o cómo se van, o qué les pareció el encuentro, o si les aportó conocimiento al que ya tenían muchos o no. Cuéntenme algo de eso como para hacerme un feedback a mí de lo que fue el encuentro de hoy. Sí, el feedback debe ser planteado como algo importante y prepararse y tener material exacto. Bueno, qué bueno que se lleven nuevos conocimientos y qué bueno esto de la articulación teórico-práctica, que sí, yo coincido que es la mejor forma también de poder metodológicamente enseñar estos temas o compartir las visiones. Bueno, qué bueno que les parezca enriquecedor, interesante. Bueno, qué bueno que les sirva. Gracias por las devoluciones que son magníficas, pero los vuelvo a decir, no desde el ego, sino desde el agradecimiento del espacio de escucha, del espacio de compartir conocimiento, del espacio de pensar que podemos ser todos los días un poquito mejor, y yo aprendo todos los días, también de ustedes, así que es un placer. Bueno, sí, falta mucho feedback en lo público, no cabe duda que falta un montón porque hay mucho miedo en el feedback, hay mucho miedo en instalar estas prácticas, son contraculturales, entonces, bueno, pero preparándonos, yo siempre digo, creo que uno estudiando, preparándose, poniendo en práctica los conocimientos, uno va mejorando. Bueno, gracias y seguimos, los espero, seguramente va a haber algún otro encuentro o algún otro entrenamiento y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Santi. Gracias.